tardes, profesor. Este es nuestro grupo presentando el proyecto de cálculo diferencial. Componentes que pueden mejorar o afectar el rendimiento de un vehículo. Nosotros vamos a realizar pruebas, testeos y gráficos en función de la potencia que pueden entregar elementos como el turbo, cambio de admisión y sustracción de peso del vehículo. Los compañeros son Pablo Pradenas, Benjamín Muñoz, Matías Fernández y Joaquín Engelberto. Temáticas de investigación. Los conceptos matemáticos fundamentales incluyen el uso de derivadas para calcular cambios instantáneos en variables como la velocidad y la potencia del motor. También se utilizarán límites para comprender el comportamiento de estas variables en situaciones extremas, como la velocidad máxima del vehículo. La optimización se empleará para maximizar el rendimiento del vehículo, considerando factores como la aceleración y la eficiencia de un motor. Se abordarán cuestiones como el impacto individual de los componentes adicionales en la potencia del motor y cómo este aumento influye en la aceleración y la velocidad del vehículo. Además, se buscará optimizar el rendimiento de un vehículo identificando la configuración ideal de los componentes adicionales a él. Objetivo y pregunta del proyecto: analizar el impacto de los componentes como el turbo, sistema avanzado de admisión de aire, ajuste de la gestión electrónica del motor, sobre la potencia, la aceleración y la velocidad del vehículo. También debemos identificar la configuración óptima de los componentes adicionales para maximizar el rendimiento del vehículo en términos de aceleración, velocidad, en los cuales se debe considerar la resistencia aerodinámica, el peso. También debemos comparar las diferentes configuraciones del vehículo, los que se incluyen la presencia o ausencia de componentes adicionales para determinar las modificaciones que pueden influir en el rendimiento general del vehículo. También tenemos algunas preguntas de qué manera afecta o cómo se traduce el incremento de la potencia del motor en una mejora de la aceleración y la velocidad del vehículo, cuál es la configuración ideal para los componentes adicionales como para maximizar el rendimiento en términos de aceleración y velocidad, y también cómo influyen los factores como la resistencia dinámica, el peso y componentes adicionales. Y por último también tenemos la pregunta de que cómo se puede representar mediante las derivadas el uso del rendimiento del vehículo. Temas involucrados. Los temas involucrados son los siguientes puntos: mecánica de vehículos, entender los fundamentos del funcionamiento de los vehículos, incluyendo el motor, la transmisión, la suspensión y los sistemas de frenos. Termodinámica, familiarizarse con los principios básicos de la termodinámica relacionados con la generación de potencia en motores de combustión interna y el funcionamiento de sistemas de sobrealimentación como los turbocompresores. Dinámica vehicular, comprender cómo se comportan los vehículos en movimiento, abarcando conceptos como aceleración, frenado, tracción y resistencia aerodinámica. Matemáticas aplicadas, poseer conocimientos en cálculo diferencial e integral para entender las relaciones entre variables como la potencia del motor, la velocidad y la aceleración, así como para realizar análisis de datos y optimización. Ingeniería de sistemas automotrices, conocer los diferentes sistemas y componentes presentes en un vehículo moderno, así como interacción y optimización. Electrónica automotriz, entender el funcionamiento de los sistemas de gestión electrónica del motor y cómo pueden ajustarse para mejorar el rendimiento. Y por último, aerodinámica, conocer los principios básicos de la aerodinámica y su impacto en la resistencia al avance, especialmente en relación con la modificación del diseño del vehículo. Incorporación de herramientas tecnológicas. La adopción de herramientas tecnológicas y software es esencial para la precisión, la eficiencia y reducir costes y tiempos al profundizar en estos temas. A continuación vamos a presentar algunos de los software que vamos a ocupar en este proyecto. Software de simulación. Va a permitir modelar y simular el comportamiento del vehículo antes y después de las mejoras y modificaciones que le hagamos a este. También vamos a utilizar herramientas de análisis de datos. Estas herramientas facilitarán la recopilación de grandes conjuntos de datos que de otro modo serían difíciles de gestionar manualmente. Luego, dicha información se procesará y analizará para identificar patrones, relaciones, anomalías subyacentes que puedan ayudar a mejorar aún más el rendimiento del vehículo. Componentes adicionales del rendimiento de un vehículo. Un componente adicional como el turbo tiene un impacto significativo en la potencia del motor. Los turbos funcionan de una manera muy interesante. Introducen más aire en el motor, que luego se mezcla con más combustible, generando mayor potencia porque el proceso de combustión produce aún más torque.
Simplificando el análisis, podemos observar cómo los principios de la física y las matemáticas aplicadas nos ayudan a entender la relación entre la potencia del motor, la aceleración y la velocidad de un vehículo. Básicamente, más potencia del motor significa mayor fuerza de tracción, lo que lleva a una mayor aceleración. Cuanto más rápido pueda un vehículo alcanzar velocidades más altas, mejor será su aceleración y velocidad máxima. El rendimiento del vehículo suele ser el resultado de la combinación óptima de piezas que pueden mejorar la aceleración y la velocidad. Estos componentes incluyen turbocompresores que se integran bien con el motor, sistemas de admisión de aire que ayudan a aumentar la potencia de manera eficiente y sistemas de escapes diseñados para mejorar el rendimiento del automóvil sin ralentizar los gases de escape. La optimización implica el uso del cálculo para encontrar los puntos máximos de la función. La derivada del rendimiento del vehículo respecto a una variable proporciona el cambio instantáneo en el rendimiento debido a una variación en esa variable. Para este proyecto utilizaremos GeoGebra y un simulador de potencia de vehículo. Este nos permitirá crear gráficos interactivos, dinámicos y el cual es ideal para presentar cómo varía la potencia del motor en función de los diferentes parámetros, como así son sus HPs. También podemos ver modificaciones del vehículo, ofrecer capacidades de visualización, modelado matemático y análisis de datos avanzados. Esto no solo nos facilita el entendimiento del comportamiento del motor, sino que además nos ayuda a otras cosas como ver los gráficos y potencias, etc. ¿Qué uso se les dará a estas herramientas? Una de las herramientas que utilizaremos es el GeoGebra para representar el comportamiento del vehículo después de la mejora de sus componentes y usando la función de la primera, que sería velocidad, y la segunda derivada, aceleración, para realizar un análisis más detallado que nos ayude a visualizar el comportamiento del motor. Al modificar las piezas del motor, el simulador mostrará la potencia en HP y aumento de velocidad, en el cual también tendrá la función de graficar a diferentes revoluciones por minuto. Bueno, aquí podemos ver el simulador. En este caso, veremos cómo se comporta el motor, o sea, la HP y libras torque en el dínamo. Veremos los gráficos. Primeramente, el motor en aspirado natural sin ningún componente adicional como lo es el turbo, supercargador o nitrógeno, sino que solamente de forma natural. Aquí está en el dínamo, así que lo someteremos a prueba y después veremos los gráficos. Según los gráficos, la que vendrá siendo la línea verde sería la libras torque y la entrega acumulada tiene a 6.150 RPM, tiene un máximo de libras torque de 1.669 libras. Y lo que es la línea roja tiene un máximo de 2.246 HP a 8.350 RPM. Ahora vamos a cambiar el sistema de alimentación, donde implementaremos un turbo, en este caso Twin Turbo, ya que son dos turbos del mismo tamaño, y veremos cómo cambia los datos del dínamo. Bueno, aquí según los gráficos se aumentó el HP, así como también las libras torque. Como dije anteriormente, la línea verde corresponde a las libras torque, donde ahora podemos encontrar el máximo de 2.278 libras torque a 7.000 RPM. Así como también cuando aumentó el HP en casi 1.000 HP, ahora podemos tener un máximo de 3.476 HP a 8.950 RPM, donde podemos ver un rendimiento significativo
en el aumento de la HT y libras torque lo que buscamos en un motor, ya que al someterlo a pista necesitamos que el HP, así como también el torque aumente para que recorra a una velocidad más rápida y así tenga una aceleración más rápida de un punto a otro en la pista. Bueno, y luego de verlo en el simulador, nos despedimos de este trabajo. Esperemos le haya gustado mucho, profesor.